Saludos y bendiciones familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric, y bienvenidos a otro video donde continuamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y como hemos mencionado en los últimos videos, los otros dos videos en los cuales ya hemos hecho, no hay razón para nosotros como creyentes aterrorizarnos de este libro, tenerle miedo, evitarlo. Al contrario, está lleno, ¿verdad?, de una esperanza gloriosa que nosotros podemos encontrar solamente a través de Jesucristo. Entendemos que vivimos en un mundo de caos ahorita, vivimos en un mundo donde hay mucho odio, donde hay mucha tensión, hay mucha corrupción, hay muchas cosas sucediendo en este momento y la verdad la gente está confusa, la gente quiere respuestas y nosotros encontramos por medio de las palabras del Señor, por medio sobre todo en este libro de Apocalipsis, lo que Dios nos dice en cuanto a poner fin al pecado, a la maldad, a Satanás. Y nosotros entendemos que sí, hay juicio, sí, hay las trompetas, las copas de ira. Entonces esas son cosas, ¿verdad?, que es parte del juicio de Dios, porque no puede uno más abrazar, oh, es misericordioso, es amor, es perdonador. Sí lo es, pero también es un Dios de ira, también es un Dios justo y Él no pasa por alto el pecado. Entonces es un libro que nos muestra la magnitud del poder de Dios, a tal punto donde los poderosos de la tierra tienen que estar temblando ante Dios, ¿verdad?, quien es el Todopoderoso. Um, entonces, si tiene su Biblia, pues vamos a continuar en este estudio. Hoy vamos a estar en los versículos 4 al 8 del capítulo 1. Y voy a leerles esos versículos y ahorita vamos a ir verso por verso hablando sobre estos versos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, aquí estamos viendo que Juan, es quien es el autor, se está dirigiendo a un mensaje, sobre todo a dar un saludo, ¿verdad? Y está por dar en los próximos capítulos un mensaje a estas 7 iglesias que dice que están en Asia. Bueno, en realidad estamos hablando de Asia Menor, que aquí equivale en el día de hoy lo que es Turquía en la actualidad. Entonces se componía de 7 distritos postales y este era en el centro de los distritos donde estas ciudades estaban situadas. La importancia de estas ciudades era que servían como puntos principales para la diseminación de información. Entonces la información llegaba a muchas partes por medio de estas 7 lugares en particular. Es más, la presencia eterna de Dios, entendemos que no está limitado por el tiempo. Él siempre ha estado presente y hará manifestar su presencia en el futuro. Esto es una referencia, ¿verdad?, a Dios, a Espíritu, cuando nosotros vemos que habla acerca de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Y cuando dice que el que es, el que era y el que ha de venir, esto nos muestra con toda claridad que Dios no está limitado por el tiempo. Nosotros los seres humanos, sí. Solamente tenemos 24 horas al día y en esas 24 horas tenemos trabajo, dormimos, hacemos ciertas actividades. Estamos limitados por el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. En cuanto a los 7 espíritus, no estamos hablando de literalmente 7 espíritus en ese sentido, más bien es una referencia a Dios Espíritu Santo. Recuerdan, nosotros como cristianos creemos en un Dios trino,
no son tres dioses separados, no es un Dios con tres máscaras, sino más bien Dios en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces en cuanto a los siete espíritus está hablando, el número siete equivale a completo, equivale a plenitud. Y entonces es el número perfecto, el número de perfección, el número que significa totalidad. Y entonces no nos debe de sorprender que el número 7 aparece 54 veces en este libro de Apocalipsis. 54 veces en solamente este último libro que tenemos en nuestras Biblias. Más bien la idea de siete espíritus está citada en el Antiguo Testamento. Isaías 11:2 describe siete aspectos del Espíritu Santo cuando dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, hablando de espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces no es que hay siete espíritus distintos de Dios, no. El Espíritu Santo tiene todas estas características y las tiene en plenitud, las tiene a la perfección. Entonces a eso se refiere a los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces recuerden, estamos hablando de un lenguaje muy simbólico en Apocalipsis. No podemos tomar esto a todo literal. Hay porciones, no en su mayoría, pero hay porciones que sí tienen un significado literal, pero en su mayoría, principalmente, estamos hablando de un lenguaje figurativo, un lenguaje simbólico. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces aquí nos habla acerca de que Jesús es el testigo fiel. Esto está hablando de alguien en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza, alguien en la cual nosotros podemos estar seguros que es fiel. La fidelidad de Cristo, la fiabilidad que Él tiene es en lo absoluto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la antigua palabra griega traducido a testigo también es la palabra para un mártir, ¿verdad? Alguien que daba su vida era alguien que era un testigo. ¿Por qué? Porque se permanecían firmes en sus convicciones aún a pesar de la ejecución, a pesar de que sean expuestos no solo a la cárcel, no solo a perder privilegios, sino hasta expuestos a perder su propia vida. Entonces eso es una cosa que podemos nosotros también entender, que Cristo Jesús dio su vida, entregó su vida por nosotros, fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo dice en Filipenses. Jesús es el primogénito de los muertos, y cuando vemos esto, a veces podemos pensar, significa que fue creado, pero esto no tiene nada que ver con que Jesucristo fue creado. Esto habla de Jesús estando firme como preeminente entre todos los seres. Él es el primero en prioridad, primogénito de los muertos. Esto significa que Jesús fue el primero en resucitar. Al tercer día murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, lo cual en el día de hoy la teología liberal dentro de muchos círculos evangélicos está empezando a poner en duda la resurrección de Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice 1 Corintios 15. Entonces nosotros tenemos que tener la confianza en la palabra del Señor, que todo lo que Cristo dijo ser, todo lo que Cristo habló, el hecho de que Él dio su vida y la volvió a tomar, resucitando con poder y gloria, significa que todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, declaró, es de confianza, es fiable. Entonces a eso se refiere el primogénito de entre los muertos, y significa que Él es preeminente entre todos aquellos que han o que resucitarán, aquellos que van a resucitar después, aquellos que han resucitado después de su muerte, después de su resurrección, y en el futuro. Él es preeminente. Jesús es el primogénito de entre muchos
hermano. Nosotros lo vemos en Romanos 8:29. Y el uso de primogénito no significa que Jesús tuvo una fecha de nacimiento, como si fuera un ser creado, porque hay sectas que creen que Cristo que fue creado, no es Dios, es creado. Y la realidad es que Cristo ha existido desde siempre, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es más, los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé, el primogénito de la creación. um, los rabinos también utilizaban primogénito como un título mesiánico. Entonces, cuando vemos la palabra primogénito, um, los rabinos lo usaban como un título para el Mesías, un título mesiánico en el cual Jesús, siendo el Mesías, es el primogénito de entre los muertos. Entonces, también podemos nosotros tomar en consideración, ¿verdad? Que Salmos 89, versículo 28 dice, así también yo haré al rey Mesías primogénito. Ahora, otra frase que quiero que notemos aquí en el versículo 5 es allí en la segunda parte, donde dice, al que nos ama y nos libertó. Uh, Debemos observar los tiempos verbales aquí porque ama es una acción presente y continuada. Nos ama. No, no solo dice nos amó y solamente por ese momento. No, nos ama está en la actualidad, en el presente y no solamente por unos momentos, sino continúa. Ese amor continúa y nos ha alabado. Esto está hablando de una obra pasada y realizada, finalizada, terminada. Nos ama presente y eso es continuo y nos lavó, ¿verdad? Eso es algo que Él hizo por nosotros, una obra cuando Él dio su vida en la obra de redención en la cruz, cuando Él antes de expirar, entregar su espíritu, dijo la frase en el griego, tetelestai, que significa deuda pagada, completo, hecho está, misión cumplida. Entonces, nosotros entendemos que en ese momento es ahí donde Cristo, ¿verdad?, pagó por nuestra redención. Al nosotros creer, al nosotros poner la confianza en Dios por medio de una obra sobrenatural de Dios, nosotros no buscamos a Dios por nosotros mismos. No estamos ahí en una búsqueda, subiendo a la montaña para llegar a Dios. Al contrario, no estábamos buscando a Dios y Dios vino y bajó hacia nosotros y Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es lo magnífico en cuanto al cristianismo, en comparación a todas las demás religiones. Todas las te enseñan, tú tienes que subir al monte, tú tienes que ir a buscar a Dios, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y al contrario, en el cristianismo nos enseña que Cristo ya lo hizo todo y Dios es más, Dios Padre es quien nos atrae al Hijo. Y nadie puede venir al Hijo si no es por medio de Dios Padre. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Observemos que Él pagó el precio supremo. Su misma sangre derramó, dio su propia vida. Una sincera evaluación nos obliga a confesar que el costo fue, fue demasiado elevado. No hay forma en que nosotros podamos pagarle para atrás a Dios. No estamos endeudados con Dios, pero lo más maravilloso, al nosotros poner la fe y confianza en Cristo, esa deuda queda pagada. Y nosotros lo único que nos resta es caminar en obediencia, y esa será evidencia. Eso no nos gana al cielo. Caminar en obediencia no nos gana al cielo. Es la evidencia de que hemos confiado en la obra redentora de Cristo, la cual es lo que nos ha ganado a nosotros entrada al reino del cielo por medio de Cristo, por la fe. Porque recuerdan que solamente por gracia somos salvos, no por medio de obras. No por cuán bueno nos creemos. No doy obras de caridad, hago esto, ayuda a la comunidad, y yo voy aquí, yo voy allá, yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, si en verdad hemos sido salvados, hacemos buenas obras, no para salvarnos, no, ya hemos sido salvados, pero la evidencia de nuestra salvación está en las buenas obras. Fuimos llamados para hacer buenas obras. Entonces, sin merecerlo, Dios estableció su plan de redención para la humanidad por medio
de Cristo. Y es en eso donde nosotros podemos descansar y sobre todo ser agradecidos con Dios sin merecerlo. Dios nos ha dado vida por medio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 6. Y hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Como santos sacerdotes ofrecemos nosotros continuamente, todos los días, no nomás los domingos, todos los días ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Nuestro ser, entregamos nuestro ser al Señor. Nuestras posesiones reconocemos que son para honrar a Dios. Nuestra alabanza, nuestro servicio, no es para agradar al pastor, no es para agradar a la comunidad, no es para agradar a las personas, es para agradar a Dios. Entonces nos entregamos como una ofrenda de amor al Señor, un sacrificio vivo a Él. Entonces, como sacerdotes proclamamos las excelencias, no de nosotros. Mira, yo he ido aquí, mira, yo prediqué y se salvaron. No, mira lo que hizo Cristo en la cruz. Él dio su vida, Él, el inocente, murió por los culpables. El que estaba sin pecado muere por los pecadores. Dio su vida. Entonces nosotros reconocemos que todos han pecado, no nomás las personas de la raza de color güero, no, solamente ellos han pecado, no, toda etnia, no importa el color de nuestra piel, por cuanto, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, no nomás una etnia en particular, no, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero mira, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces nosotros ofrecemos excelencias al Altísimo, aquel que nos llamó de las tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas, de la oscuridad, del fango, a su luz admirable. Nosotros no somos la luz. Cuando decían a Juan, tú eres el Mesías, tú eres el profeta, no, yo no soy. Cristo, él apuntaba a Cristo y eso es lo que necesitamos en el día de hoy. Entre aquellos que son ministros, entre aquellos que tengan una posición de liderazgo, ministran, sea evangelista, lo que sea, ya basta de apuntar a nosotros y mira mi ministerio, mírame a mí, sino apuntar a Cristo. Mira, yo no soy, simplemente vengo a anunciar de las maravillas de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si meditamos sobre un amor tan grande, solo podemos llegar a la conclusión de que Él es digno de toda la gloria. Si pensamos en cuán grande es el amor de Dios, entonces reconocemos que Él en verdad es digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración, toda alabanza que nosotros podemos darle. Y Él es digno del dominio sobre nuestra vida. Porque hay personas que lo abrazan como Salvador, pero siguen haciendo bien lo que ellos quieran. Oh, no, es mi Salvador, pero no mi Señor. No, tú no puedes escoger tener a un Salvador sin que Él sea tu Señor. No, Él debe ser nuestro Salvador y Señor. Él no puede ser nomás uno, no. Si en verdad es tu Salvador, automáticamente Él es tu Señor y estás dispuesto a caminar en su voluntad. Porque debemos nosotros rendir nuestras vidas a Él. Que Él domine sobre nuestra vida, tome el timón de nuestra vida y tome control sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre el universo entero. Y eso es nuestro anhelo, porque un día vamos a ver que la victoria va a alcanzar, ¿verdad? A tal magnitud que ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Para aquellos que depositan su confianza en Cristo, no los hombres, no en un ministerio, no en un predicador, no en un ministro, no, en Dios, en el Señor. Versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá y aun los que le traspasaron y todas las tribus y de la tierra harán lamentación por él. Amén. Ahora, esto hace eco de una promesa que fue escrita en el libro de Daniel, donde él dice, el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo. Daniel 7:13. Y no se trata, no estamos hablando de nubes que nosotros vemos ahorita mismo. No, estamos hablando de una nube de gloria. En el Antiguo Testamento, si bien ustedes se recuerdan que Dios se manifestó muchísimas veces al pueblo de Israel en medio de una luz potente conocida como el Shekinah. O nube de gloria. Entonces esto es algo que
nosotros nos damos cuenta en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que nos habla que el Shekinah, que es la gloria de Dios, que se manifiesta y es por medio de una nube, pero no estamos hablando de una nube común que podemos ver en el cielo, no, 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 estamos hablando, ¿verdad? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios, donde nadie podía verla en su totalidad sin morir. Así que debía mantenerse velada. Entonces, no obstante, cuando Cristo regresa, la gloria divina será por completo visible. Entonces, todo ojo le verá. Permítame un momento. Entonces, todo ojo le verá. Y, y los que le traspasaron, aquellos, cuando Jesús vuelva, esto va a ser una revelación particularmente significativa para el pueblo judío. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Por supuesto, no fueron únicamente los judíos quienes lo traspasaron. También estaban involucrados los romanos, más bien los gentiles, judíos y no judíos. Pero sabemos que Juan, lo que él tiene en mente, la revelación de Jesús para su propio pueblo, porque esto era una alusión a lo que dice Zacarías, capítulo 12. Vamos ahorita rápidamente ir a Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me miraré a mí y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces, ¿de qué está hablando esta lamentación? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esta lamentación del resto de los habitantes de la tierra no es la que acompaña un arrepentimiento genuino. No, no, no. Es simplemente el resultado de una culpabilidad por su pecado y sobre todo el temor del castigo de parte de Dios. Entonces, habrá lamento en todo el mundo, en aquellos que no pusieron su confianza en el Señor, no porque se van a arrepentir. Y habrá un gran avivamiento y todo el mundo será salvo y nadie se perderá. No, sino reconocerán su culpabilidad, su pecado y sobre todo van a temer el castigo que vendrá de parte de un Dios justo, una justicia divina. Ahora, ya para concluir, el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aquí tenemos una salutación que en verdad nos da un recordatorio de que Cristo es eterno. Él es el alfa, Él es la omega, y tomamos en consideración, estas son la primera y las últimas letras del alfabeto griego. Entonces, alfa y omega. Esta frase también lo vemos en Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 22:13, y además se describe como él se describe nuevamente como el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y nosotros vemos este término todopoderoso, que el término griego que se traduce como todopoderoso es la palabra pantocrator, que significa el que tiene todo el poder. Y cuando reconocemos, ¿verdad?, al Dios de las Escrituras, no vemos a un Dios débil, no vemos a un Dios que se le puede manipular, se le dice qué hacer. Yo te digo que debes hacer y lo vas a hacer. No, 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 estamos hablando de aquel que es poderoso para hacer cualquier cosa que para nosotros parece imposible, una enfermedad, una situación difícil, no sé, cualquiera que sea la circunstancia que para nosotros no vemos luz, no vemos esperanza, no vemos solución. Dios es capaz de cambiar las circunstancias, Dios es capaz de hacer su obra de una manera que va más allá de nuestros medios. Estamos hablando Dios obra de manera sobrenatural, Dios obra de manera prodigiosa, Dios hace cuando los médicos pueden decir una palabra final, que aquí ya no hay solución, que aquí ya quedan tantos meses, nada más se puede hacer. Dios en un momento puede hacer una obra poderosa y traer sanidad de algo
que era incurable, de algo que no había solución, y sobre todo a su iglesia. Dios es todopoderoso para obrar en nosotros, en cambiar, en transformarnos, en ayudarnos, en caminarnos en su voluntad. Entonces nosotros podemos tener toda la confianza que Dios no es un ser que puede ser vencido, no, él no puede ser vencido. Él es invencible. Él es todopoderoso y llegará al punto culminante en este libro donde vamos a ver cuán poderoso es Dios, que va a tener a la tierra temblando, va a tener a la gente diciendo, mira, diciéndole a los montes, caigan sobre de nosotros, escóndanos de Dios. Y entonces por eso nosotros reconocemos al alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él permanece, Él siempre ha existido y siempre existirá. Y Él no está limitado al tiempo y no hay nada imposible para Él. Cualquier cosa para Dios en su voluntad, lo que Él desea hacer, se hará y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y eso es lo maravilloso de poder servir a un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, que tiene todo el poder y pondrá fin a la maldad. Por eso nosotros tenemos que humillarnos ante Dios y rendirnos a Él y permitir que Él haga su obra en nosotros. Y dejar que nos use en este momento crítico de la historia, en este momento donde hay tanto caos. La gente tiene preguntas y nosotros tenemos que estar dispuestos a indagar y buscar las respuestas por medio de la palabra del Señor. No necesitamos, ¿verdad?, de las nuevas ideas, de las ideologías, de lo que la cultura, la sociedad está, de la cual está bombardeándonos, con tratándonos de forzarnos a creer ciertas cosas que son fuera de lo que tradicionalmente vemos en las escrituras, porque hay una desconstrucción de lo que era tradicional para supuestamente traer progreso, pero en realidad es hacer una revolución para distorsionar, para cambiar, para sacar lo que Dios dicta por medio de sus principios. Y es en estos tiempos, mis amados hermanos, que tenemos que pararnos firmes en el Señor y estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe y pararnos firmes sobre la verdad y saber qué es lo que creemos. No basta con memorizar y saber doctrinas, ir al seminario, esto y lo otro, y solamente obtener información y no aplicar y no poner en obra en eso y no indagar. No. Tenemos que no solamente ser oidores de la palabra de Dios, no solamente conocer las doctrinas, conocer a Dios, pero estar también dispuesto a poner en práctica sus principios y sobre todo caminar en obediencia y en sumisión a la voluntad de Dios. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Si el Señor nos permite, creo que en el próximo video concluimos el capítulo 1, donde nos va a hablar sobre la visión que Juan tuvo sobre Cristo. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.